Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Ofrenda para el Ministerio de Reunión, serie 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 7, versículo del 6 al 10. Diremos que la historia con Moisés va generando diferentes aristas de este interesante libro, cuarto de la Torá, conocido como el Pentateuco para los cristianos. Y es aquí donde nos hemos detenido para observar otro plano con aristas que va uniendo a los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos. Y una de ellas era la nueva estructura del tabernáculo andante y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido libertado de la esclavitud desde Egipto por Yahweh o el Señor. Y en la medida de su avance en esta peregrinación van existiendo normas generando transformaciones, comportamiento educativo al pueblo israelita y de los levitas como labores en la construcción del tabernáculo andante, manteniendo y procedimiento de culto con un proceso de consagración y santidad. Todo este sistema bajo las órdenes de su líder Moisés, emanando ordenanza o decreto que debían acatarse por orden de Dios. Todo este proceso en el tiempo de la travesía en el desierto camino a Canaán o tierra prometida. Ahora seguimos con un nuevo episodio o capítulo relacionado con las ofrendas para el ministerio en la serie 2. Un capítulo que continúa describiendo la finalización de esta construcción del tabernáculo móvil o andante por medio de su vocero Moisés. Y recibiendo la ofrenda, generando un término de un plan más de la obra del Omnipotente, con su presencia espiritual entre su pueblo, de manera que la responsabilidad de este vocero Moisés, conjuntamente con los sacerdotes levitas, de recibir estas ofrendas que los príncipes de las tribus de Israel presentaron en el templo para la dedicación del altar, tanto de carros como bueyes, y ahora objetos de valor ganado con el sudor de su frente, como los platos de plata y oro, además de las cucharas y copas, con fin de dedicarlos a su libertador omnipresente, a la vez de haberlos purificado para ejercer la ceremonia conjuntamente con los sacrificios. Estimados amigos y hermanos en Cristo, recuerda que debemos de aprender a ser generosos con nuestros recursos. Esto sucederá cuando el Espíritu Santo viva en el corazón consagrado, acreditando ser un verdadero salvo genuino que reconoce la obra redentora. Y de la enseñanza no basta con leerla o memorizarla, sino aplicarla en la vida cotidiana. Lo mismo en las instituciones cristianas. Esta forma demostrará la verdadera fe en Dios. Una parte de dar credibilidad al verdadero posición de santidad. Lo demás es generar argumento o apariencia humana, de modo que el legítimo sacerdote pone en práctica la palabra de Dios y se mueve en el camino de la fe, no detrás de los hombres, buscando el pan para comer. Acuérdese que la fe sin obra es muerta. No hablamos de construcciones o de dar migajas, sino de hacer prevalecer el amor al prójimo.
Son las acciones, no para los amigos, sino para el necesitado, compartiendo con libertad la fe, causando mayor impacto. Ayuda a su pastor, ayuda usted al necesitado, o espera que solamente lo ayuden. Recuerde que usted, se supone, debería ser el verdadero sacerdote o escogido, y que tendría la opción de conectarse con la presencia de Dios. Sin embargo, en este pasaje menciona a los jefes o principales de Israel, o jefes de familia, patriarcales de las tribus de Israel, líderes respetados que participaron en la ofrenda para hacerla presente al vocero Moisés y a los levitas encargados en el altar, el lugar de adoración para el pueblo, como fue con los hijos de Gerson o Gersón, y que estos tenían la responsabilidad de transportar las cortinas como los utensilios que se usaban en la ofrenda y el culto. Fue la nueva forma de la organización del pueblo. Todo este aspecto en medio de la travesía del desierto, cumpliendo las leyes y un mandato para lograr vivir al modo de Dios, en justicia y en santidad, para mantenerse agradecido por los recursos que Dios les daba, como la ofrenda de los jefes o principales de cada tribu que habían presentado de su recurso al Señor o al Yahweh. Y estas ofrendas las llevaron al santuario. Esta consistía un medio de transporte como carretas y sus bueyes para seguir el curso planificado. Fue un gesto de generosidad y de adoración. Lo mejor al libertador, al Salvador. Esta es la historia del pueblo israelita con Moisés como vocero, generando una actitud por medio de la ofrenda para el ministerio de reunión. Este evento sucedía mientras peregrinaban en el desierto, aislándose de la esclavitud del imperio egipcio, una distribución de las ofrendas, donde los hijos de Merari recibieron 4 carros y 8 bueyes para trabajar en equipo en el mantenimiento y traslado del tabernáculo móvil, y que era necesario mover los elementos que la constituían, como eran los postes, sus bases del santuario y las tablas, una tarea que ameritaba un transporte diligente, donde se ejercía mucha fuerza y efectividad, y estos estaban agradecidos por los recursos que Dios les daba. Era el plan de Dios de dar las ofrendas para el servicio de culto y del mantenimiento del tabernáculo de reunión, sumando el cuidado y la responsabilidad de los objetos más santos y que estaban a cargo de la tribu de Coat, un cuidado con respeto por la relación con su libertador, un cuidado que debía existir a lo relacionado con lo espiritual, cada vez que se movían y se establecían, de manera que los levitas o creyentes verdaderos deberían ser responsables, y eran responsables en cualquier labor para su Dios. ¿Lo está haciendo usted? ¿Cumple las funciones con responsabilidad? Verdaderamente este es un compendio de enseñanza y de sabiduría. Lo importante es la fe que se ejercía y que nos orienta con sus principios en la dedicación de las ofrendas y administración de ellas, sabiendo que en cualquier ministerio evangelístico se necesitan de estas ofrendas. Para finalizar, pregunto, ¿de qué tiempo no se acerca su pastor o sacerdote a dar la ofrenda? ¿Verdaderamente da gracia a Dios por todo? Los israelitas expresaban su gratitud por la bendición de compasión, de provisión y de protección. Y no se restringía en dar su ofrenda. ¿Y usted? ¿Se ha restringido? Este es el tema de este estudio en medio de la peregrinación de los israelitas hasta llegar al río Jordán, de ejercer en forma práctica en esta
instrucciones para dar mejor a la obra de Dios o al Señor, por su omnisciencia, y al sacerdote representante de su distribución. Todo este plan se disponía para aquel que vivieran bendecido, pero implicaba obediencia y fidelidad a Jehová o al Señor. Era una especie de llave para abrir la puerta de bendición, especialmente cuando se ejercía con pureza, generando el pase a la entrada de ese tabernáculo o tienda de reunión andante. Estimados amigos, para concluir esta introducción, diremos que el creyente verdadero o convertido que sigue los pasos del Señor acreditará un nuevo estilo de vida de amor, comunión y respeto por el prójimo, hablando de la verdadera justicia y santidad, producto de la presencia del Espíritu Santo que genera amor, paz y gozo al alma. En especial cuando existe alguna obra que desarrollar y que deberíamos terminarla. Obviamente que habrá obstáculos y da la impresión que las fuerzas no darán para lograr la meta en medio de esa peregrinación personal, apareciendo problemas de diferentes dimensiones, una más complicada que la otra. Pero al perseverar con diligencia con Dios, las dificultades se harán más fáciles de resolver y alcanzar nuestro objetivo. Es aquí donde debemos evaluar si estamos colaborando con los demás, porque entendemos que las ofrendas se remontan en tiempo milenial, aún del tiempo de Abraham, para sostenimiento y administración. Y en este caso es de los sacerdotes. Y Jesús es categórico en decir que dar es esencial, sobre todo cuando se hace con gratitud para los demás. Y de no robarle a Dios, sabiendo que de Él proviene la bendición o provisión. Y esto sucede cuando no los dejamos guiar por sus mandamientos. Dejamos una barrera para con Dios. Es decir, no dejamos que nos siga ayudando. Aunque muchos duermen y aún siguen pidiendo, y esto habla de una carencia de obediencia y una adoración falsa. Es como engañarse a sí mismo. Debemos siempre cooperar con el ministerio que nos alimenta, como lo dice este tema, ofrenda para el ministerio de reunión serie 2, y de trabajar en bien de esa institución cristiana y mantener viva la fe. Es importante reconocer nuestra negligencia y asumir el por qué no hemos dado, pero es necesario también asumir en dar el paso de arrepentimiento, para que Dios sea motivo de bendición, de protección y proveedor para usted. Por tanto, es necesario ser responsable con nuestros recursos y no pensar en sí mismo, sino en ser generoso, como debería ser un creyente verdadero. No solamente en gustar cuando le llega un bien gratuito de sus manos. Le sugiero que trabaje en bien de ese lugar donde usted se está congregando, un ministerio como el MEN 9322, sea pequeño o grande, pero prospero conjuntamente con los demás. Será más fácil los desafíos cotidianos. Persevere, confíe en su Señor. Él le guiará siempre. Ore, converse con Dios. Sea fiel en todas las áreas. Comparte con los demás. Si usted escucha este mensaje, puede apoyar a este ministerio. MEN 9322. Dejamos nuestros correos. Escríbenos. Puedes verlo en el comentario final del video de estudio. Es allí donde dejamos nuestra dirección y el link. Recuerda que Dios es misericordioso y está dispuesto a bendecirnos, aún más de lo que hemos demostrado en nuestra vida. Léase en Malaquías capítulo 3, versículo 8, y que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado?
Y dice claramente la palabra del Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Termino manifestando, estimado amigo, que vivimos en un tiempo verdaderamente de inseguridad económica. Y eso a nivel mundial. De corrupción, llevando la pelota al córner, de sobornos, lavado de dinero, impunidades, mafia. Y no vemos actuar la justicia. Y los índices del PIB, con mucho esfuerzo, aparentemente llegan a 1%, generando índices inflacionarios, que está relacionado con el plan de este nuevo sistema globalizado, y que enseña la mezquindad de vivir en común, un cuadro desolador. Pero la gracia del Señor o su bendición estará presente, producto de la obra redentora, y es necesario mantener una consagración espiritual individual y recordar que Dios siempre conocerá su necesidad y que Él tiene la solución perfecta para usted. Solamente deje su voluntad en las manos de su Creador o de aquel que tiene el plan perfecto. Asegúrese que está en el camino correcto hacia su voluntad. No se pierda la bendición de dar. Será la garantía o un seguro de vida para mantener la bendición sacerdotal o del Salvador, entendiendo que la presencia del Espíritu Santo vivirá en los corazones consagrados, porque usted debería ser el tabernáculo andante y que debe lograr un crecimiento para mantener la santidad y una estrecha relación con Dios. Como lo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Continuemos con el título 1, denominado Aprendiendo a ser generoso con nuestros recursos, basado en el versículo 6 del tema central, ofrenda para el Ministerio de Reunión Serie 2, y dejo con ustedes la siguiente referencia para mayor estudio. Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 2, en Tito, capítulo 3, versículo 8, y en Hechos, capítulo 11, versículos 29 al 30. Hay que recordar que en el tiempo con Moisés se desconocían los planes futuros de la expansión de la gracia o el Evangelio de Jesucristo o la forma de la redención presentado como el Cordero Pascual. Pero a medida que pasan cientos de años, la dirección del nuevo sistema de expansión sacerdotal se establece con la resurrección de Jesucristo, el verdadero sacerdote santo y justo, presentado como la verdadera ofrenda para la expansión del ministerio, que fue su vida, entendiendo que el tabernáculo móvil pasó a ser el creyente genuino o verdadero, aquel que confesó y se arrepintió de sus pecados, viviendo en la verdad, viviendo en consagración, amando al prójimo y en obedecer a su palabra. Este es el verdadero salvo. Por tanto, hoy no hay necesidad de ungir ningún utensilio para una reunión ministerial. De hecho, Jesús preparó a sus discípulos en la última cena, ejerciendo paralelamente el nazareno, dando cumplimiento a todas las ordenanzas y dejando el sendero para aprender a ser generosos con nuestros recursos para la obra de Dios. Por lo mismo, había un tesoro entre ellos, de modo que no hay necesidad de un tabernáculo. Fueron solamente sombras y símbolos que han ido desapareciendo, menos de un propiciatorio o del lugar santísimo, sino que la mejor ofrenda de un cordero fue el Salvador, Jesucristo, una vez y para siempre. De modo que la gracia redentora demuestra su autoridad del verdadero Dios omnipotente, el mismo que estaba con Moisés, venciendo la muerte, garantizando su divinidad a sus consagrados y dándole el respaldo
por medio de la presencia del Espíritu Santo con fin de guiarlos como fue en los albores en el aposento alto con sus apóstoles. Ahora sigamos evaluando este hermoso título. Moisés, el líder del pueblo israelita, había entregado la responsabilidad a los levitas de recibir las ofrendas para la culminación del tabernáculo móvil o el nuevo sistema de consagración, una finalización de los propósitos de Dios con ungimiento de los accesorios utensilios con fin de dedicarlos a su libertador omnipresente. Debían ungirlos con aceite y la purificación o santificación, sabiendo que la unción implica la presencia del Espíritu Santo, presencia de Dios, que era lo esencial para ejercer la ceremonia conjuntamente con los sacrificios, todo en la dedicación de Yahweh al Señor. Y es donde los sacerdotes levitas aprendían a recibir las ofrendas que los príncipes de las tribus de Israel presentaban en el templo para la dedicación del altar, tanto de carros como bueyes, y ahora objeto de valor ganado con el sudor de su frente, como platos de plata y oro, además de cucharas y copas, con fin de dedicarlos también a su libertador omnipresente, a la vez de haberlos purificado para ejercer la ceremonia, generando una señal de protección y provisión de su libertador para el creyente temeroso, acreditando en primera instancia la paz y el bienestar para todo el pueblo israelita, entendiendo que el tabernáculo de adoración andante se hacía presente su Dios. Era como su casa de Yahweh, el Señor. Allí iban a confesar sus pecados. Todo este nuevo sistema de adoración se realizaba en cada detención de las tribus por señal de su libertador en medio del desierto. Un sistema nuevo de las ofrendas de la expansión del ministerio. Acto que implicaba la suma del esfuerzo y la fe dispuesta, es decir, una entrega incondicional al servicio del Señor. Léase en Éxodo capítulo 25, versículo 1, y que dice la ofrenda del tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Existen diferentes ofrendas en cada misión. Esto significa que no hay una norma establecida, pero existen requisitos, como en estos tiempos, y la condición era de dar voluntariamente, y como propuso el corazón, porque esa actitud del corazón se regocija al Señor. Léase en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Esto significa que no debe presionarse en dar, porque a la larga apretarás tu mano y comenzarás a quejarte por lo que das. Menos entrar en rencor cuando das a regañadientes. Amigo, es preferible que no des para el reino de Dios si te vas a quejar. Mejor que lo guardes. Será lo mejor para ti. Evita la murmuración y dejarás sellar la puerta de la gracia, obviamente, es decir, no serás recompensado de la misma forma. No prometas también en dar si no vas a cumplir. ¿No le parece así, amigo? Acuérdese, Dios ama al dador alegre y cada creyente nuevo debe aprender a ser generoso con sus recursos, como lo fue el pueblo israelita en su principio, que llevaron sus ofrendas para el altar del sacrificio en bien del ministerio de reunión, que era el lugar sagrado para el pueblo de Israel. De modo que el altar estaba delante de la tienda de reunión del tabernáculo, es allí donde traían sus ofrendas, lugar de sacrificio para Dios, y que debía mantenerse periódicamente, para que dichas ofrendas fuesen aceptadas por Dios. Por tanto, debemos siempre ofrendar, lo mejor sea en forma monetaria, o en agradecimiento, o bien en disposición de los talentos, entregando siempre nuestra voluntad para orar, meditar su palabra y el crecimiento de la obra, donde usted esté.
y sean bienvenidos por estos pensamientos que agradan al Señor, para que no afecten su vida espiritual. Lo importante es adorar a Dios y aprender a ser generoso en bien del ministerio de reunión, donde usted asiste o desea ayudar. Es el deber del escogido, y que es parte del real sacerdocio adquirido por Dios, que vive consagrado, lo que implica obediencia, sometimiento y amor. Si meditamos, estimados amigos, en el proceder de este mandato a los tiempos cristianos, diremos que la relación con Dios es importante y se destaca el mismo compromiso de adoración por el reconocimiento de la superioridad y la autoridad sobre cada vida consagrada, porque tiene como fundamento su amor, santidad y justicia, una pureza espiritual conjuntamente con su palabra, permitiendo fortalecer nuestra fe y hacer su voluntad y propósito. Con mayor razón se debería manifestar nuestra gratitud, como aprender a ser generoso con nuestros recursos, y que no depende del tamaño de la ofrenda, sino que nazca en forma involuntaria, como ofrenda para el ministerio, recordando que siempre se cuestionará de aquello que nosotros mismos no damos, pero se inmiscuyen en la vida del donador. Esto habla como si fuera el abogado del mismo diablo, ¿no lo cree usted? Los príncipes de Israel dieron carros y bueyes, es como dar 2 vehículos y su mantención durante 2 años. En esta fecha, vehículos valiosos son elementos importantes y que muchos codician. Sin embargo, el vocero Moisés se la hizo llegar a los levitas con transparencia, no como los casos de las fundaciones, aún de misiones que no entregan ningún informe a los subordinados de sus ingresos y que deberían transparentar y ocupar para los menesterosos, tanto para los pastores que lo dejan sin recursos. ¿Qué dice usted? Otros se dejan los bueyes y lo reparten con sus amistades. Sin embargo, Moisés es un ejemplo de transparencia y preocupación para la obra del Señor. Y cuando somos transparentes, las puertas se abren solas. Debemos aprender a ser generosos con nuestros recursos. Léase en Tito capítulo 3, versículo 8, y que dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Concluyendo o finalizando este apreciado tema, diremos que el nuevo creyente genuino, que ha aceptado por fiel sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mantiene su actitud siempre de ofrendar para el ministerio de reunión donde usted asiste. A pesar que existe una inflación, el dinero en las congregaciones se hace muchas veces limitado, y es el tiempo de disponer la fe en movimiento para tener éxito en la vida diaria a través de la bendición de Dios o la bendición sacerdotal. Lo primero que debemos señalar que el significado de la palabra ayudar está relacionada con apoyar en lo material o en lo emocional y espiritualmente. Un concepto que los creyentes verdaderos la entienden perfectamente con el fin de generar la fuerza de alguien que está en aprieto o activar su fe en Dios. Yahweh o el Señor estará siempre disponible, porque siempre será el proveedor y protector, como es en la salud, la alimentación, generando paz en el penitente que está clamando. Es ahí donde Dios usa aquellos vasos que son útiles y que están prosperados para bendecir su obra, dando tiempo, talento y práctica, pero que quede feliz también el necesitado. De modo que debemos aprender a ser generosos siempre con los recursos. Para fortalecer esa fe y agradar a Dios, ¿lo está haciendo usted? ¿Es usted una fuente de amor
es un pilar de firmeza para aquel que está viviendo en un vaivén de sufrimiento. Lo invito a cumplir la voluntad de Dios con su hermano y vecindario. Hágalo con una oración de súplica. Presente esa pequeña diferencia en ayudar a su prójimo. Ore, pídale ayuda a Dios. Hay que cumplir los mandamientos. Aprenda la palabra del Señor. Lo invitamos a nuestro ministerio MES 9322. Pida integración, escríbanos. No se conforme con ser un creyente o poner testimonio de un salvado. Debe de ayudar con responsabilidad. Evite los pensamientos del engaño. Cuídese de ser egoísta. Aprenda a lanzar la semilla a la tierra y cosechará la bendición de Dios. Hoy, por medio de la dispensación del Evangelio, la obra redentora, por gracia, el nuevo camino de la fe envuelto en el amor, el salvo genuino deberá siempre confiar en su Salvador para mantener una vida espiritual activa y mantener una visión con sabiduría, enfrentando todo tipo de dificultades o desafíos, demostrando sus convicciones y determinaciones en hacer lo correcto. No sea como los jerarcas o príncipes de este mundo que solamente miran pero no apoyan. En cambio, estos jerarcas y príncipes del pueblo de Israel dieron sus carros y los bueyes, cumpliendo su compromiso con su Señor, permitiendo entrar en el corazón el conocimiento y poner en práctica los mandatos de Dios, es decir, una actitud en ejercicio y que permite el crecimiento espiritual. No hay otra forma de crecer. Tienen que enfrentar todo tipo de adversidad, pero con un corazón abierto, sabiendo que el Señor estará siempre para ayudarnos en su debido tiempo, pero debemos aprender a ser generosos y que debe ser desarrollado en las diferentes áreas de la fe, con su familia, amigos, trabajo, su ministerio y la comunidad donde usted asiste, sin olvidar que la ofrenda es para el ministerio y percibir la bendición sacerdotal, porque la enseñanza proviene de Dios y su amor siempre debe llevarse en adelante. Amigo, sea consciente en su proceder, no sea un puño de guagua. Eso estaría hablando del veneno de la serpiente antigua, porque la voz de Dios no fue suficiente en su corazón. En cambio, para los que ponen su mente en el reino de Dios, aprenden siempre a ser generosos con todos sus recursos. Estimados amigos y amigas, es importante que examinemos nuestras prioridades. ¿Estaremos siguiendo a Dios para mejorar nuestra condición humana? ¿O estaremos comprometidos o vinculados con la obra redentora? Hay que evaluar muchas veces nuestro corazón para ayudar a los demás y llevar el plan de amor adelante, buscando la forma en predicar y llevar el mensaje de Cristo con hechos, para ejercer estas buenas obras, sabiendo que el Señor será su proveedor y protector, porque sabe toda la necesidad que existe en su hogar y lo puede ocupar a usted para ayudar a ser bendecido, pero debe aprender a ayudar a su hermano. ¿Lo ha hecho usted? Si ha obedecido la voz es porque sabe discernir a la tercera persona, que es el Espíritu Santo en su vida. Amados, no interesa la cantidad de dinero obtenida por su profesión o donde trabaja. La verdadera felicidad proviene de Dios y lo entenderá si verdaderamente es un salvo dadivoso y que ha aprendido a administrar y ser generoso con sus recursos provisto por Dios. Ejemplo dejó Jesucristo cuando habló del mayordomo fiel, tanto en lo que es el dinero y los talentos, demostrando ser un administrador de confianza. ¿Y usted tiene la misma actitud o cómplice de estos actos egoístas? Creo que el Señor necesita salvo genuino y que lo demuestre con sus hechos, con la confianza de los recursos que ha caído en sus manos, que sea justo en sus manejos y que sea diligente, accionando con responsabilidad y sabiduría. ¿Y estará empleando los recursos para incluir también la ofrenda para el ministerio? Esto sucederá siempre y cuando realmente confíe en su libertador. Y verdaderamente también será un rango para evaluar si tiene fe.
Los demás seremos agradecidos por el bien recibido. Debemos escapar de todo tipo de laguna de tristeza y comienza siempre a depender de Dios, con la ofrenda para el ministerio. Estos recursos, manéjelo en manera efectiva. Sea fiel como los príncipes de Israel. Sea diligente como ellos en los recursos que fueron confiados. Sea confiable con lo que Dios pone en sus manos. ¿Lo está haciendo usted? Sea responsable como un verdadero creyente. Le sugiero que converse con un sacerdote de verdad, sabiendo que Jesucristo es la mejor opción. Y si podemos ayudarle, escríbanos y le daremos su debida respuesta. Léase en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 para terminar. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Te dejamos invitado para un próximo estudio de reunión de semana y hasta pronto. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.